Bien, tenemos los comentarios y preguntas a través de Internet. Están conectadas 16 entidades federativas, 7 universidades, y bueno, la mayoría felicitan a la Academia Mexicana de Bioética por esta presentación. Y son varios los que están preguntando que si la Academia Mexicana de Bioética tiene disponibles cursos, diplomados o algo en donde la gente interesada en desarrollarse en este campo pudiera acceder. Desde luego, una función básica para nosotros es la docencia y resulta que encontramos que conforme la comunidad, la propia comunidad, no médica en este caso, sino la comunidad tiene conocimiento, adquiere más conciencia sobre esto, sobre sus propios derechos, sobre su actuar, sobre su responsabilidad, sobre su momento vulnerable. De esta manera tenemos varios cursos que si desean podemos informar, es curso, es simposio, es también lo que está ahora como una normatividad a través de los comités de bioética y de ética en la investigación, que vienen a ser algo fundamental ya en todo hospital, sea público o sea privado. Entonces, bueno, no es tal vez lo oportuno ahora, pero desde luego que sí, los venimos justo en ese momento de dar uno en Ensenada, Baja California, y así a través de todas las solicitudes posibles. Me parece una aberración el que exista intervención legal cuando se trata de salvar una vida. Los médicos, en realidad, su profesión se encuentra plagada de muchísimos errores. Errores no atribuibles a sus conocimientos, son atribuibles al estado de la medicina, que definitivamente no las tiene todas consigo. El 80% de los diagnósticos médicos en general son errores de primera intención. Y muchas veces, alrededor del 60% de los análisis clínicos de cualquier tipo están también sujetos a errores. ¿Cómo se va a poder legislar y penalizar un error con tantas posibilidades? Creo que la intervención legal muchas veces puede hacerse por gente inepta, más que los médicos. Entonces, me parece que estar buscando una posibilidad de delito en un médico es erróneo. ¿Y cuántas demandas hay que son definitivamente injustas? Yo abogo o siento que esto no debe existir en la medicina. Cuando hay un delito flagrante, entonces sí, de una persona que sea médico, pero que sea con toda mala intención, que sea evidente. Eso es lo que quería comentar, gracias. Gracias, doctor García. Maestro Herrera, ¿quiere comentar? La ley es el aparato ortopédico de la sociedad y solamente se utiliza para limitar el acto humano, ¿sí? Cuando el acto humano se excede o daña a un tercero, entonces entra la ley. Y abajo de eso, bueno, pues está la ética, ¿no? La medicina se basa sobre evidencia y sobre principios éticos. Sí hay muchas aberraciones en la cuestión legal porque realmente la situación es cómo evidenciar. A mí me toca defenderlos a ustedes a través de la Secretaría de Salud, principalmente en temas de derechos humanos. Cuando llega un estudio de una comisión e incluso los peritajes no son los adecuados sobre el acto médico que se ejerció, tenemos que trabajar sobre evidencia científica.
que yo he defendido e incluso he rechazado recomendaciones de la Comisión Nacional porque son injustas. Y son injustas porque realmente a veces la situación por la que fallece la persona, por la que pierde la vida, no es a consecuencia del acto médico. Entonces, en ese sentido, por eso surge, la biojurídica es un elemento muy importante, porque entonces confluyen el sustento científico, que es donde va a partir la evidencia del acto, que el acto que se llevó a cabo de la forma más adecuada. Y en ese sentido se va haciendo la argumentación con la evidencia y luego se da el sustento. Porque así como hay derechos, pues hay obligaciones, ¿sí? Si usted expide, por ejemplo, una forma de que el paciente va a ayudarse a curar de la toma del medicamento y él no lo hace adecuadamente, es su obligación. Y también es muy importante, por ejemplo, leer la recomendación número 14 de los derechos económicos, sociales y culturales sobre el derecho a la salud, de los límites de la medicina o de la responsabilidad. Aquí lo importante es de dar esa proporción adecuada del acto. Y yo, por la experiencia que tengo, el problema es que no hay muchos expertos de derecho que entiendan la situación médica. Entonces, la situación es llegar a una buena armonización, a un buen trabajo y realmente que las cosas se hagan de la forma más justa. Porque también hay actos que son muy obvios y que muchas veces pasan sin ninguna sanción. Entonces, en ese sentido, pues es un gran reto, ¿no? Un gran reto que se tiene que ir avanzando de la forma más adecuada y armónica posible y conocer incluso la situación. Porque realmente cuando se hace una injusticia con el médico se daña de una vida, ¿sí? Y que hay veces que se ha dado, incluso en algunos casos que yo conozco, sobre todo ese prestigio que se ha ganado. Y eso no se puede incluso ya recuperar cuando el daño jurídico está hecho. Mas, sin embargo, esa reparación que se maneja también va en contra de eso que se hizo mal y se tiene que evidenciar. Y en ese sentido, bueno, pues es un gran reto, pero el derecho sí tiene que estar para controlar muchas situaciones sociales. Aprovechando la calidad de ponentes que tenemos y ante mis problemas existenciales que tengo, quisiera hacerles algunas preguntitas. Primero, ¿vivimos en crisis de ética o el problema de la ética es permanente? Porque ejemplos de problemas éticos no son recientes, son de toda la vida de la humanidad. Entonces, ¿es una o lo es la otra? Y si es lo segundo, de que toda nuestra existencia social como humanos ha habido problemas éticos, pues entonces hemos fallado terriblemente, porque ni la educación, ni el genoma humano, ni los conocimientos religiosos, ni los conocimientos familiares han logrado permear en un cambio ético importante para el desarrollo de la sociedad. Y la tercera cuestionamiento es que qué bueno que siempre se hable de los derechos de los pacientes, pero creo justo que también se debe de hablar de los derechos de los médicos para poder nivelar, como se mencionaba, esta problemática. Gracias. Gracias, doctor Tapia. En primer lugar, estoy completamente de acuerdo con usted en que problemas éticos ha habido siempre, quizás porque la existencia humana pues está amenazada o expuesta al naufragio siempre, ¿no? Y la ética se podría definir así, de modo coloquial, es como la lógica de la vida, ¿no? La lógica de la vida. Por tanto, es verdad que ha habido problemas éticos siempre. Ahora bien, a mí me parece que, sin negar esa verdad que usted ha expuesto, en las épocas de crisis es cuando más florecen los problemas éticos y, por tanto, las soluciones, reales o irreales, a los mismos. Las épocas de crisis son aquellas
digamos, en la que se cuestiona todo, en las que desaparecen los asideros firmes, las amarras. Y entonces en esa época justamente se busca el apoyo en la ética, que como digo es la lógica de la vida o la lógica de la acción. Por lo tanto, es compatible, pienso yo, lo que usted dice y que comparto con la idea de que, insisto, cuando hay crisis aún se nota más o se percibe más la necesidad de la ética. Hay autores, como por ejemplo el sociólogo alemán Luhmann, que considera que para las sociedades complejas como la nuestra, la ética, dice él, es el paradigma perdido. Es decir, ha desaparecido y él confía, como buen cientificista que es, que la solución de todo vendrá de la técnica. Yo creo que es un error esto, sin negar naturalmente la importancia enorme que tiene la técnica. Vivimos en la civilización científico-técnica, pero la técnica sin ética es ciega. Nosotros podemos utilizar la energía nuclear para fabricar bombas y destruir ciudades o para mantener hospitales en funcionamiento. O sea, que no es el paradigma perdido, sino en todo caso, si se ha perdido, el paradigma que es preciso reencontrar. Pertenezco a esta academia y también desde hace muchos años a la Academia Mexicana de Bioética. En el Hospital de Ortopedia Magdalena de las Salinas y posteriormente en el Instituto Nacional de Rehabilitación, como jefe de Educación Médica y de Investigación, he dado cursos longitudinales a los médicos residentes, que se suman al curso de ética médica que da la división de posgrado en la universidad y el cual deben de pasar ese curso para poder terminar su especialidad. Hace algunos meses intenté en mi Academia de Bioética presentar un estudio de investigación sobre los comités hospitalarios de bioética. Desgraciadamente no tuve esa oportunidad, pero era un trabajo que había sido hecho con todos los cánones de la investigación en el instituto. Insisto, es lo que estamos haciendo, aparte que para poder a los aspirantes de ingreso a estos hospitales se les valoraba el aspecto ético. Debo de señalar que en mi especialidad ortopedia ocupamos los más altos índices de demandas y demás, y por ello tenemos esa protección, la situación también, que ellos aprendan el aspecto legal, el cual desgraciadamente no nos es enseñado en los médicos en la medicina. Debo de enfatizar que sí me gustaría que la Academia Mexicana de Bioética tuviera un mayor acercamiento con las instituciones hospitalarias, especialmente con el médico joven, porque a veces los que estamos ahí somos únicamente los viejitos. Muchas gracias. Gracias, doctor Gómez. Personalmente revisaré lo de su trabajo, ya que soy la secretaria de promoción académica y de eventos de la academia. Yo no tenía conocimiento de que hubiera llegado, a lo mejor fue en época anterior a que estuviera la presidencia de la doctora Caballero, pero personalmente me haré cargo de ello. Soy el doctor Vargas Domínguez, expresidente de la Academia Mexicana de Cirugía. Felicito a los ponentes, me pareció que sus presentaciones fueron excelentes. Yo quisiera nada más señalar que los aspectos jurídicos que, por ejemplo, aquí se dijeron que existen en la medicina, también han traído consecuencias nefastas para la medicina. Así como han traído muchos beneficios, también los han traído en contra. Para poner dos ejemplos, uno es la medicina defensiva. En relación con lo que usted dijo aquí acerca de los errores por negligencia, ha traído esa consecuencia para que se dimensione este problema. En Estados Unidos se dice que la medicina defensiva le cuesta a Estados Unidos entre 40,000 y 100,000 millones de dólares al año. Esa cifra pues, es casi inconcebible, ¿no? Ahora, ¿cuál es otro de los daños que ha tenido?
que debido a que el médico se tiene que defender de las demandas, resulta con que a veces considera al paciente su enemigo. A veces, no estoy diciendo que todo el tiempo. Entonces, esto hace, se está defendiendo el médico, ya no es aquella relación médico-paciente que aprendimos hace muchos años y que era afable y que debiera seguir siendo en esa forma. Quisiera dar ese sentir de parte de médicos del aspecto médico en relación al humano. Estamos en una sociedad muy moderna donde todo ha cambiado y el sustento que yo decía, el privilegio de esa relación médico-paciente es la que ha cambiado en forma más extraordinaria. Tal vez sea el motor por el cual han girado el resto de los cambios. Eso, unido a la gran tecnología que tenemos y que tenemos el uso antes que la reglamentación de las técnicas, porque así ha sido, porque no podemos ir a la par en el sentido de avance de medicina basada en evidencias, con un avance en la medicina basada en aspectos bioéticos y reflexivos, más los aspectos jurídicos. Esta situación que no va tan a la par es por el que la tecnología ha rebasado enorme y nos pone a los médicos ante situaciones de dilemas que son dilemas llamados así en extremo, críticos. Y obviamente vuelvo a esta relación que ahora es muy participativa. Uno añora tal vez la anterior, pero era en una forma muy vertical, era una relación donde el médico tenía siempre la razón, obtenía un paternalismo erróneo tal vez para decir, sugerir, prohibir, indicar. Ahora no. Dicen la medicina se ha deshumanizado, tal vez no, tal vez como nunca sea más humana ahora, porque nos encontramos un humano de ese lado y un humano de este otro, mediando obviamente una relación óptima indiscutiblemente a través del respeto y del compromiso que cada uno adquiera con sus obligaciones. El primer deber ético es no ser capaz profesionalmente de ejercer lo que estamos haciendo y no hacerlo con ese compromiso, ese conocimiento, esa entrega y apegados a las normatividades. La mayoría de los problemas legales, demandas, juicios, vienen sobre todo porque esa relación médico-paciente no deja sobre la mesa los valores puestos y el respeto. No deja la autonomía de los dos con la limitación propia del que tengo enfrente. Pero la relación ahora es más humana que nunca. Y eso de la situación de la medicina defensiva, mucho es porque no lo hemos retomado de esa manera. Nos vienen a más fácil la situación de olvidar los deberes y recurrir a los derechos. Siento que ese es un contexto muy importante que nos lleva y nos motiva a decir, bueno, estamos en este camino, vamos a hacerlo y a defendernos. Indiscutiblemente la legislación misma ha obligado que nosotros no podamos hacer nada, pero nada si no tenemos un amparo jurídico, lo sabemos ahora. Eso tal vez es eso, que son dos humanos que están pidiendo el compromiso, la responsabilidad, su decisión, su autonomía, su libertad para decidir, pero con el respeto de lo siguiente. Y eso es ahora cuando vemos que la gente o la persona en sí común y corriente que tiene este conocimiento lo está pidiendo, lo exige cada vez más. Tal vez no en forma adecuada y de nosotros dependa mucho, pero que sigue siendo el sustento, la relación personal sanitario con el paciente y no ahora un prestador de servicio con un usuario como normalmente se quisiera llamar jurídicamente. Creo que no. El paciente es y seguirá siendo eso, el paciente. Y nosotros tendremos esa obligación como médicos adaptados a esta sociedad y a esta tecnología. Eso sí, no es la misma, pero posiblemente desde mi punto de vista sea mejor y nos dé una oportunidad todavía como un reto especial. La ley nos atemoriza y es verdad que dentro del ejercicio del acto médico lo que se ejerce de la ley es derecho penal, no es solo una sanción económica, es la privación de la libertad y esto evidentemente cada vez más se enseña en las facultades de medicina. Sin embargo, aunque es cierto lo que usted señala, que en mucho se puede caer o se ha caído, sobre todo en nuestro país vecino, en la medicina defensiva, como señala la doctora Caballero, la bioética ha aportado que en lugar de caer todo el peso de buscar el bien del paciente del lado del profesional de la salud, también esté la sociedad, la familia y el paciente ya en lo individual
obligados a buscar esa salud. Y considero que en ese sentido la ley mexicana hace énfasis también en ello. Es decir, a pesar de que sí, a nosotros nos penaliza con cárcel y que no deja de dar miedo, sinceramente, pero también la legislación está abierta a saber que el propio paciente también tiene una responsabilidad en ello, ¿no? Ahora, creo que la bioética nos ayuda a todos, el conocimiento de la bioética nos ayuda a todos a tratar de que la parte que más está influyendo en esta acción o digamos en esta relación médico-paciente tan distorsionada que puede llegar a haber, no es solo el médico o no es solo el paciente, sino es toda la organización social de la medicina, por ejemplo, con todas las aseguradoras, etcétera, las instituciones públicas que nos obligan a realizar pues actos que a veces no estamos de acuerdo con ellos o el número de pacientes o el tiempo designado a los mismos, y creo que en esto deberíamos de ser mucho más unidos como lo son en otros países, por ejemplo España, para tratar de modificar esto, porque sin duda alguna no va a ser para el bien de nuestro paciente. Bueno, perdón si me excedí, doctor, adelante. En la historia de la humanidad el dolor aparece desde siempre, y desde siempre el ser humano está luchando contra el dolor. Pero el dolor en algunas civilizaciones, en algunas culturas, se ha tomado como algo propio de la cultura. Es así que nuestro pueblo mexicano, ante todo en el de bajos recursos, nuestro pueblo se mueve en la cultura del dolor para asistir a la medicina. Muchos de los padecimientos que atendemos, los atendemos en base a que el paciente tiene dolor. No se acerca al médico en una condición porque no le duela. Podemos ver enfermedades muy avanzadas en las cuales el paciente no se acercaba a pedir auxilio médico simplemente porque no le dolía. Uno de los síntomas más enigmáticos de la medicina es precisamente el dolor. Es un síntoma que no se puede medir, es un síntoma que se manifiesta muy diferente de una persona a otra, a pesar de que el desencadenamiento de un potencial de acción ante un estímulo sea el mismo en cualquier nervio estudiado, la manifestación misma de este estímulo es totalmente diferente en casi todas las personas. Entonces me hace muy interesante este estudio y esta disertación que usted ha tenido. Quiero felicitarlo muy altamente porque me pareció muy interesante esta visión filosófica del dolor y sigue siendo un elemento de la cultura de nuestro pueblo para acercarse a la medicina. Muchas gracias. Bueno, y desconozco la realidad mexicana, lógicamente, de manera profunda, y por tanto sobre ese asunto no puedo opinar salvo concederle el crédito a usted, que sí la conoce, ¿no? Y el que yo me haya ocupado de esto ha sido por dos razones. Una, porque, como usted ha dicho, es un compañero inevitable, ¿eh? Seguramente no demasiado amistoso, pero del que no podemos prescindir. El dolor acompaña a la vida como la sombra al cuerpo, se podría decir, en todos los periodos de la historia y tal, aunque ha habido y siempre ha habido intentos también. Yo me he referido a un par de ellos, pero se podían enumerar náusean los intentos de explicar el dolor, cómo ha aparecido y todo esto, ¿no? Y yo me he referido entre las posibilidades de enfrentarse con el dolor, que hay más, dos me parecen las más constantes a lo largo de la historia, las que jamás han estado ausentes, con mayor o menor énfasis en los diferentes casos, que son a las que me he referido. Entenderlo, que es quizás una inclinación humana por nuestra condición de seres racionales, ¿no? El hombre ama por naturaleza el saber, decía ya el viejo Aristóteles hace siglos, ¿no? Y ante una realidad especialmente esquiva, compleja, proteica, pues es natural que los seres humanos hayamos pretendido descubrir el sentido del dolor. Yo me he referido a algunos ejemplos, pero en un tratamiento monográfico, digámoslo así, se podría... Y la medicina efectivamente se destaca, digámoslo así, sobre esta cuestión por su afán en eliminarlo o
aliviarlo o reducirlo en la medida que se pueda, ¿no? Y por eso me parecía que era, si nos ocupábamos de lo que, si tratábamos de reflexionar sobre los aspectos antropológicos, no puramente jurídicos, en los que yo no soy competente, ¿no? Ni estrictamente técnicos, en lo que tampoco lo soy, sino que si nos ocupamos, digo, de los aspectos antropológicos dentro de los cuales se enmarca la praxis médica o el acto médico, me parecía a mí que el dolor tenía que aparecer inevitablemente, ¿no? Ese ha sido un poco el propósito de mi exposición. Soy Filiberto Álvarez del Hospital Centro Médico de Alinde. Estoy acostumbrado al vocabulario rimbombante de la bioética, ¿sí? A palabras así muy elegantes, muy poco usuales inclusive, y ahora me encuentro con que el doctor del Barco, con toda su trayectoria, con toda su sapiencia y demás, nos habla en un lenguaje totalmente coloquial, totalmente sencillo. Nos habla de dos cosas tan significativas, ¿sí?, que a veces las olvidamos: la dignidad y el respeto, ¿sí? Y nos habla también de algo tan sencillo que se ha dicho por los que me han antecedido y por los otros ponentes, ¿sí? Ha dicho él que en una relación de binomio de las dos personas o de los dos grupos o X, pero que son dos, ¿sí?, siempre hay dos reacciones o dos efectos, uno hacia quien lo recibe y otro a quien lo envió. Y es tan simple eso que se nos olvida, que no lo notamos, ¿sí? Pero así, si nosotros como médicos nos comportamos mal, va a haber una reacción jurídica de la ley en contra de nosotros y de nosotros ante nuestra familia, nuestros medios y hacia nosotros mismos. Y al paciente, si al paciente o al familiar le damos un diagnóstico equivocado o brusco, va a haber también un sentido de culpa hacia nosotros y un sentido de preocupación máxima en ellos, ¿sí? Así es de sencillo y de veras me ha impactado, ¿verdad? Me siento muy satisfecho de haber decidido venir hoy, porque me llevo, aparte de todo lo que los otros ponentes nos han dicho, sobre todo también del doctor Barco. Muchas gracias. Gracias, doctor. Al no haber más preguntas y comentarios, señoras y señores académicos, señoras y señores, el cuerpo directivo de la Academia Mexicana de Cirugía expresa su genuino reconocimiento a las personalidades participantes en esta sesión. Doctora Marta Tarasco Michel, doctora María Cristina Caballero Velarde, doctor José Luis del Barco Collazo y licenciado Agustín Herrera Fragoso por su excelente contribución académica a esta sesión. Enhorabuena y felicidades. A continuación, cedo el uso de la palabra al académico doctor Felipe Cruz Vega con la finalidad de que invite a la distinguida audiencia a nuestra próxima actividad académica. Muy bien, el próximo martes 6 de agosto es la sesión conjunta con la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal. El tema central es Sistema Integral y Reingeniería del Sistema de Salud del Gobierno del Distrito Federal. Va a ser coordinada por el doctor José Armando Agüed Ortega, quien es el secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal. El tema, modelo de integración entre el primer y segundo nivel de atención, va a ser abordado por el doctor José Armando Agüed Ortega, secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal. El tema, el compromiso institucional por la calidad y seguridad de la atención, va a ser abordado por el doctor José Alfredo Jiménez Douglas, quien es director general de los Servicios Médicos y Urgencias. El tema, respuesta inmediata de la Secretaría de Salud del Distrito Federal ante un sismo o desastre, será abordado por el doctor Fernando Román Morales, quien es el coordinador de atención prehospitalaria. Y finalmente, la atención del embarazo en protección a los niños del futuro
será abordado por el doctor Patricio Rodrigo Sangüesa Smith, quien es coordinador de salud reproductiva y materno-infantil de esa propia secretaría. Nos vemos el próximo martes. Muy buenas noches. Al estado de la medicina, que definitivamente no las tiene todas consigo. El 80% de los diagnósticos médicos en general son errores de primera intención. Y muchas veces, alrededor del 60% de los análisis clínicos de cualquier tipo están también sujetos a errores. ¿Cómo se va a poder legislar y penalizar un error con tantas posibilidades? Creo. Bien, tenemos los comentarios y preguntas a través de Internet. Están conectadas 16 entidades federativas, 7 universidades, y bueno, la mayoría felicitan a la Academia Mexicana de Bioética por esta presentación. Y son varios los que están preguntando que si la Academia Mexicana de Bioética tiene disponibles cursos, diplomados o algo en donde la gente interesada en desarrollarse en este campo pudiera acceder. Desde luego, una función básica para nosotros es la docencia y resulta que en institutos posibles. Me parece una aberración el que exista intervención legal cuando se trata de salvar una vida. Los médicos, en realidad, su profesión se encuentra plagada de muchísimos errores. Errores no atribuibles a sus conocimientos, son atribuibles. Encontramos que conforme la comunidad, la propia comunidad, no médica en este caso, sino la comunidad, tiene conocimiento, adquiere más conciencia sobre esto, sobre sus propios derechos, sobre su actuar, sobre su responsabilidad, sobre su momento vulnerable. De esta manera tenemos varios cursos que si desean podemos informar, es curso, es simposio, es también lo que está ahora como una normatividad a través de los comités de bioética y de ética en la investigación, que vienen a ser algo fundamental ya en todo hospital, sea público o sea privado. Entonces, bueno, no es tal vez lo oportuno ahora, pero desde luego que sí, los venimos justo en ese momento de dar uno en Ensenada, Baja California, y así a través de toda la solicitud. Que la intervención legal muchas veces puede hacerse por gente inepta, más que los médicos. Entonces, me parece que estar buscando una posibilidad de delito en un médico es erróneo. ¿Y cuántas demandas hay que son definitivamente injustas? Yo abogo o siento que esto no debe existir en la medicina. Cuando hay un delito flagrante, entonces sí, de una persona que sea médico, pero que